Muy buenos días, mi nombre es Natalie López Delgado y soy estudiante de la licenciatura en Promoción y Educación para la Salud. Estoy realizando mi servicio y estará enfocado a la promoción y educación para la salud, principalmente con los temas alimentación y diversidad, equidad y género. Mi servicio lo estoy realizando con el apoyo de la Fundación Dime y Juntos lo Hacemos AC. Discúlpenme si no traigo maquillaje el día de hoy, solo que traigo una infección en los ojos fuerte, entonces no puedo pintarme. Pero bueno, vamos a darlo todo. El tema que vamos a ver el día de hoy es la enfermedad de Parkinson. Las preguntas detonadoras son las siguientes. ¿Qué es la enfermedad de Parkinson? ¿Qué medicamentos son los más adecuados para poder parar un poco la enfermedad o poderla controlar? ¿En qué casos son donde se complica la enfermedad? Y puede desencadenar, alguna otra enfermedad, la enfermedad de Parkinson. Perfecto, entonces pues vamos a comenzar con el tema. Y pues la enfermedad de Parkinson es un trastorno degenerativo de progresión lenta que afecta zonas específicas del encéfalo. Se caracteriza por temblores cuando los músculos están en reposo, temblor en reposo. Y cuando hay tono muscular aumentado, que es la rigidez, lentitud en los movimientos voluntarios y dificultades para mantener el equilibrio o inestabilidad postural. En muchos sujetos se produce un deterioro cognitivo o se desarrolla una demencia. La enfermedad de Parkinson es considerada o consecuencia de un deterioro en la parte del cerebro encargada de coordinar los movimientos. Por lo general, el síntoma más evidente pues son los temblores que se produce en los músculos relajados. Los músculos se vuelven rígidos, los movimientos son lentos y sin coordinación y el equilibrio pues se pierde fácilmente. El médico basa el diagnóstico en los síntomas. Las medidas generales como la simplificación de las tareas cotidianas, los fármacos como levodopa más carbidopa. Y a veces la cirugía ayudan para aliviar los síntomas, pero la enfermedad pues es progresiva y con el tiempo provoca discapacidad e inmovilidad. La enfermedad de Parkinson es el segundo trastorno degenerativo del sistema nervioso central más común después de la enfermedad del Alzheimer, que ya la habíamos visto en la otra plática. Afecta a alrededor de 1 de cada 250 personas mayor de 40 años, aproximadamente 1 de cada 100 personas de 65 años o más, y aproximadamente de una de cada 10 personas de 80 años o más. La enfermedad de Parkinson puede o suele comenzar entre los 50 y los 79 años de edad. Esta enfermedad es un poco habitual que afecte a niños o adolescentes. El parkinsonismo tiene los mismos síntomas que la enfermedad de Parkinson, pero están causados por algunas otras enfermedades como la atrofia de múltiples sistemas, la parálisis supranuclear progresiva, el accidente cerebrovascular, los traumatismos cráneoencefálicos o ciertos medicamentos. Existen cambios en el interior del cerebro. En la enfermedad de Parkinson se degeneran las neuronas de una zona de los ganglios basales, denominadas sustancia negra. Los ganglios basales son agrupaciones de neuronas que se encuentran localizadas en las profundidades del encéfalo. Ayudan a hacer lo siguiente: iniciar y suavizar los movimientos musculares intencionados, voluntarios, suprimir los movimientos involuntarios, coordinar cambios de la postura. También cuando el cerebro origina pues un impulso para mover un músculo, por ejemplo, para levantar un brazo, el impulso pasa por los ganglios basales, igual que todas las neuronas. Las de los ganglios basales pues liberan mensajeros químicos neurotransmisores que estimulan a la siguiente neurona de la vía de conducción
para el envío de un impulso. La dopamina es un neurotransmisor clave en los ganglios basales. Su efecto general es intensificar señales nerviosas hacia los músculos. Cuando se degeneran las neuronas de una zona de los ganglios basales, disminuye la producción de dopamina y el número de conexiones entre las neuronas de los ganglios basales disminuye. Como consecuencia, pues los ganglios basales no pueden controlar los movimientos musculares como lo hacen normalmente, lo que provoca pues un temblor, movimientos lentos, tendencia a moverse menos o hipocinesia, problemas posturales y asociados a la marcha y cierta pérdida de la coordinación. Estos son los ejemplos que tenemos aquí de la postura, el temblor en algunos músculos también. Eso es los cambios que existen en el cerebro cuando ya no hay pues demasiada dopamina. Las causas, pues en la enfermedad de Parkinson, la sinucleína, que es una proteína cerebral que ayuda a las células nerviosas a comunicarse unas con otras, forma acumulaciones denominadas cuerpos de Lewy en las neuronas. Los cuerpos de Lewy están compuestos por sinucleína mal plegada. La sinucleína se acumula en varias regiones del cerebro, particularmente en la sustancia negra, la parte interior del cerebro, y altera la funcionalidad cerebral. Los cuerpos de Lewy se acumulan con cierta frecuencia en otras partes del cerebro y del sistema nervioso, lo que sugiere que puedan estar implicados en otros trastornos también. En la demencia con cuerpos de Lewy, los depósitos se forman por toda la capa externa del cerebro, que es la corteza cerebral. Los cuerpos de Lewy también pueden estar implicados en la enfermedad de Alzheimer, lo que posiblemente explica por qué cerca de un tercio de las personas con enfermedad de Parkinson presentan síntomas también de la enfermedad de Alzheimer, porque algunas personas con enfermedad de Alzheimer también desarrollan síntomas parkinsonianos. Entre un 10% de los afectados tienen familiares que sufren o han sufrido de enfermedad de Parkinson. Además, se han identificado varias mutaciones genéticas que pueden causar la enfermedad de Parkinson. Cada vez pues hay más indicios que la enfermedad de Parkinson forma parte de un trastorno más extendido. En este trastorno la sinucleína pues se acumula no solo en el cerebro, sino también en las células nerviosas del corazón, el esófago, los intestinos y otros lugares del cuerpo. Como resultado, este trastorno causa otros síntomas como aturdimiento cuando una persona se pone de pie, estreñimiento y dificultad para tragar, dependiendo de dónde se acumule la sinucleína. Los síntomas que puede presentar la enfermedad de Parkinson pues pueden empezar de forma insidiosa y avanzar gradualmente. El primer síntoma pues es temblores alrededor de 2/3 de las personas afectadas, problemas relacionados con el movimiento o una disminución del sentido del olfato en la mayoría de los demás casos. Los temores presentan de forma característica los síntomas siguientes. Los temblores son abruptos y rítmicos, suelen comenzar en una mano mientras se encuentra en reposo, que es el temblor en reposo. También a menudo consisten en un movimiento de la mano como si se hicieran rodar pequeños objetos móviles, conocido como movimiento de contar monedas, que sería pues más o menos así. Disminuye al mover voluntariamente la mano y desaparece por completo durante el sueño. Puede agravarse por el estrés emocional o la fatiga. Puede también progresar y afectar la otra mano, los brazos y las piernas. También puede afectar las mandíbulas, la lengua, la frente, los párpados,
en menor grado, pues también la voz. Algunas personas pues nunca llegan a desarrollar temblor. A veces el temblor se vuelve menos evidente a medida que la enfermedad pues progresa. Estos son algunos de los síntomas que puede llegar a tener una persona con Parkinson. Y puede llegar a afectar pues varios músculos o inclusive pues alguno de otros órganos dentro del cuerpo. La enfermedad de Parkinson pues también provoca de forma característica los siguientes síntomas. Rigidez, que son los músculos se vuelven más rígidos, lo que dificulta los movimientos. Cuando se intenta flexionar el antebrazo del sujeto, que es este movimiento, el brazo se resiste al movimiento y cuando se vence esta resistencia se inicia y se detiene repetidamente, como si fuese una carraca, lo que se denomina, rigidez en rueda dentada. También movimientos lentos. Los movimientos se vuelven más lentos y menos amplios y son difíciles de iniciar. Por lo tanto, pues las personas afectadas tienden a moverse pues menos. Cuando menos movimientos se hagan, el movimiento se hace más difícil debido a que las articulaciones pues se vuelven más rígidas y los músculos se van debilitando. También en dificultad para mantener el equilibrio y la postura. La postura pues se encorva, por lo que resulta más difícil mantener el equilibrio. Por lo tanto, pues el sujeto tiende a inclinarse hacia adelante o hacia atrás debido a que los movimientos son lentos. A menudo pues no se mueven las manos con la suficiente rapidez para evitar una caída. Estos problemas tienden a aparecer en etapas posteriores de la enfermedad. Se observa también dificultad para la marcha, en especial para dar el primer paso. Una vez iniciada la marcha, se suelen arrastrar los pies, dando pasos cortos, manteniendo los brazos doblados a la altura de la cintura, balanceándolos un poco al andar, e incluso sin balancearlos. A veces hay dificultad para detenerse o girar. Con el avance de la enfermedad, pues se interrumpe repentinamente la marcha porque se siente que se tienen los pies como pegados al suelo. En otros casos, pues se aceleran los pasos de forma involuntaria y se inicia repetidamente una carrera corta con traspiés para evitar la caída. Este síntoma pues se denomina festinación. Estos son los siguientes síntomas que se puede tener en la enfermedad. Como ya habíamos dicho, pues la rigidez, la falta de expresión facial, el aumento de salivación, temblor de las extremidades, lentitud en los movimientos. Hay gente que pues ya ni siquiera quiere caminar por lo mismo, porque se van haciendo los músculos rígidos y pues no se tiene flexiones o en las articulaciones ya no van a poder trabajar normalmente. También pues la enfermedad de Parkinson provoca otros síntomas que son, por ejemplo, los trastornos del sueño, incluido el insomnio. Son frecuentes, a menudo porque se necesita orinar con frecuencia o porque los síntomas van empeorando durante la noche, lo que pues hace difícil darse la vuelta en la cama y se suelen desarrollar un trastorno del sueño, que son movimientos oculares rápidos. En este trastorno, las extremidades, que normalmente no se mueven durante el sueño, se mueven de manera súbita y violenta porque la persona afectada representa vívidamente sus sueños y a veces hace daño al compañero de cama. La falta de sueño puede contribuir a la depresión, problemas de pensamiento y somnolencia durante el día. Se pueden producir también problemas relacionados con la micción. Resulta difícil comenzar a mantener la micción, un sistema denominado vacilación urinaria.
Las personas afectadas suelen sentir una necesidad imperiosa de orinar con urgencia. La incontinencia pues es frecuente también en las personas con la enfermedad de Parkinson. Puede aparecer también dificultad para tragar debido a que el esófago puede mover su contenido más lentamente. Como consecuencia, la persona afectada puede inhalar, aspirar, secreciones bucales y o alimentos que coma o líquidos que beba. La aspiración pues puede causar neumonía. Se desarrolla también el estreñimiento debido a que el intestino mueve su contenido más lentamente. El estreñimiento empeora con la inactividad, que es lo que comentábamos, que mucha gente pues ya no quiere caminar, ya no quiere moverse porque pues las articulaciones se van haciendo rígidas. Y pues la administración de levodopa, el principal fármaco usado para tratar la enfermedad de Parkinson. Al ponerse de pie, pues se produce un descenso repentino e importante de la presión arterial, que es la hipotensión ortostática. Con frecuencia también aparecen escamas, que es dermatitis seborreica, en el cuero cabelludo o en la cara, y a veces en otras zonas del cuerpo. También la pérdida del olfato, que es la anosmia, es común, pero el sujeto puede pues ni darse cuenta. También la demencia afecta a cerca de 1/3 de las personas con enfermedad de Parkinson, por lo general en etapas avanzadas de la enfermedad. En muchos otros el pensamiento se ve afectado, aunque puede que esto no sea pues reconocido. La persona afectada puede desarrollar depresión, a veces años antes de sufrir problemas relacionados con el movimiento. La depresión tiende a empeorar a medida que la enfermedad de Parkinson pues se vuelve más grave. La depresión también puede empeorar por los problemas de movimiento. También se pueden producir alucinaciones, delirios y paranoia, en particular si se desarrolla demencia. Las personas afectadas pueden ver o escuchar cosas que no existen, que son las alucinaciones, o someter firmemente ciertas creencias a pesar de las pruebas que las contradicen, que son los delirios. Pueden llegar a ser también desconfiadas y pensar que las demás personas tienen la intención de hacerles daño, que es la paranoia. Estos síntomas pues se consideran síntomas psicóticos porque representan una pérdida de contacto con la realidad. Los síntomas psicóticos con el motivo más frecuente por el que los afectados por la enfermedad de Parkinson ingresan en una institución. La presencia de estos síntomas aumenta el riesgo de muerte. Los síntomas mentales, incluyendo los síntomas psicóticos, pueden estar causados por la propia enfermedad de Parkinson o por algún medicamento administrado para tratar esta enfermedad. Los medicamentos utilizados para tratar la enfermedad de Parkinson también pueden causar problemas como un comportamiento obsesivo compulsivo o la dificultad para controlar los impulsos, dando como resultado, pues, por ejemplo, adicción al juego o acaparamiento compulsivo. El diagnóstico que podemos pues tener que se puede tratar, bueno, un doctor, un médico que puede diagnosticar la enfermedad. Existen varios casos que es la evaluación médica. En ocasiones, pues, la tomografía computarizada o resonancia magnética nuclear. Y en ocasiones, pues, administración del fármaco levodopa para ver si es útil. La enfermedad de Parkinson, pues es probable si la persona tiene los siguientes síntomas, que como ya lo habíamos comentado, movimientos más escasos y lentos, el temblor que es característico en las manos, rigidez muscular, una mejora clara y duradera sostenida como respuesta a la levodopa, que es el fármaco que se utiliza.
También pues exploración física. Durante la exploración el médico pide al afectado que realice ciertos movimientos que pueden ayudar a establecer el diagnóstico. Por ejemplo, en las personas con la enfermedad de Parkinson, el temblor desaparece o disminuye cuando se les pide que toquen su nariz con su dedo. Además, las personas con la enfermedad tienen dificultad para realizar movimientos alternos con rapidez, como colocar sus manos sobre sus muslos y luego rápidamente girar las muñecas de forma alterna, mostrando dorsos y palmas varias veces. ¿Existen pruebas? Pues no existen pruebas de diagnóstico por la imagen que pueden confirmar el diagnóstico de forma directa. Sin embargo, pues se pueden realizar tomografías computarizadas, como ya lo habíamos comentado, y una resonancia magnética nuclear para detectar si los síntomas se deben a un trastorno estructural. La tomografía por emisión de foto único y la tomografía por emisión de positrones detectan anomalías del cerebro típicas de la enfermedad. Sin embargo, pues en la actualidad solo se utilizan el SPECT y el PET en los centros de investigación y no diferencia la enfermedad de Parkinson de otros trastornos que causan los mismos síntomas parkinsonismo. El tratamiento pues son las medidas generales para controlar los síntomas, fisioterapia y terapia ocupacional. La famosa levodopa, carbidopa y otros fármacos. A veces la cirugía, incluida la estimulación cerebral profunda. Las medidas generales pues usadas para tratar la enfermedad de Parkinson ayudan al mejoramiento del funcionamiento diario de las personas. Muchos medicamentos pues facilitan el movimiento y permiten a los afectados funcionar eficazmente durante muchos años. La base del tratamiento para la enfermedad de Parkinson es la levodopa más carbidopa, que por lo general otros fármacos son menos eficaces que la levodopa, pero tienen efectos positivos en algunas personas, sobre todo si la levodopa no se tolera o resulta inadecuada. Sin embargo, ningún medicamento cura la enfermedad, desgraciadamente. A veces son necesarios 2 o más medicamentos. En las personas mayores, a menudo se reducen las dosis. Se evita la administración de medicamentos que puedan provocar o empeorar los síntomas, en especial los fármacos antipsicóticos. También los fármacos utilizados para tratar la enfermedad de Parkinson pueden tener efectos secundarios adversos. Si la persona nota algún efecto poco habitual, como dificultad para controlar los impulsos o confusión, debe informar a su médico. No debe dejar de tomar un medicamento a menos que su médico así se lo indique. La estimulación cerebral profunda, un procedimiento quirúrgico, se plantea si la persona tiene la enfermedad avanzada, pero no causa demencias ni síntomas psiquiátricos. Y además, los medicamentos no le hacen efecto o le provocan efectos secundarios graves. Las medidas generales, pues varias medidas sencillas son beneficiosas para los afectados por la enfermedad de Parkinson porque ayudan a mantener la movilidad y la independencia. Pues también sería continuar practicando tantas actividades básicas diarias como sea posible, seguir un programa para regular los ejercicios, simplificar actividades básicas en la vida diaria como sustituir por velcro los botones de la ropa y comprar zapatos con velcro. Esto pues va a ser mucho más fácil para las personas que tienen la enfermedad de Parkinson. También utilizar dispositivos de ayuda tales como tiradores de cremalleras y abotonadores. Los fisioterapeutas y los terapeutas ocupacionales ayudan a que los efectos aprendan cómo incorporar estas medidas en las actividades cotidianas y recomiendan ejercicios para mejorar el tono muscular y mantener la amplitud de movimiento. Los terapeutas también recomiendan ayudas mecánicas, tales como andadores para ayudar a mantener la independencia y el equilibrio.
Algunos cambios sencillos en el hogar hacen que sea más seguro para los afectados por la enfermedad de Parkinson, tales como retirar las alfombras para evitar tropiezos, instalar barras de apoyo en los baños y pasamanos en los pasillos y otros lugares para reducir las caídas y evitar algún otro accidente. Pues para el estreñimiento es beneficioso consumir una dieta rica en fibra que incluya alimentos como las ciruelas pasas y zumos de frutas. Realizar un poco de ejercicio, tomar bastante líquido, utilizar ablandadores de heces como concentrado de zen, suplementos como hispágula o laxantes estimulantes como bisacodilo por vía oral para regularizar las deposiciones. La dificultad para la deglución puede limitar la ingesta, por lo que la dieta debe ser nutritiva. Realizar el esfuerzo de inspirar más profundamente mejorará la facultad de percibir los olores y acentuará el apetito. La levodopa carbidopa, tradicionalmente la levodopa se administra junto con carbidopa. Es el primer fármaco utilizado para tratar la enfermedad de Parkinson. Estos medicamentos administrados por vía oral son la base de tratamiento para la enfermedad de Parkinson. La administración de levodopa reduce la rigidez muscular, mejora los movimientos y disminuye sustancialmente los temblores. La levodopa pues produce una mejoría muy importante en la enfermedad de Parkinson. El fármaco permite a muchos afectados con una enfermedad leve retornar a su nivel casi normal de actividad y también permite caminar de nuevo a algunos que estaban confinados en cama. La levodopa pues rara vez ayuda a las personas que tienen otros trastornos que pues pueden causar síntomas similares a los de la enfermedad de Parkinson, como parkinsonismo, que no es lo mismo, como la atrofia multisistémica y la parálisis supranuclear progresiva. La levodopa es un precursor de la dopamina, es decir, se convierte en dopamina en el cuerpo. La conversión se produce en los ganglios basales, donde la levodopa ayuda a compensar la disminución de dopamina debido a la enfermedad. Sin embargo, antes de que la levodopa llegue al cerebro, parte de ella se convierte en dopamina en el intestino y en la sangre. La presencia de dopamina en el intestino y en la sangre incrementa el riesgo de efectos secundarios como vómitos, hipotensión ortostática y rubor. Se administra carbidopa junto con la levodopa para evitar que ésta se convierta en dopamina antes de alcanzar los ganglios basales. Como resultado, se producen menos efectos secundarios y hay más dopamina disponible para el cerebro. La dopamina, pues, se puede utilizar para tratar los efectos secundarios de la levodopa y otros fármacos parkinsonianos, como las náuseas, vómitos y la hipotensión ortostática. La domperidona, como la carbidopa, reduce la cantidad de levodopa que se convierte en dopamina en el intestino y en el sistema cardiovascular, que son el corazón y los vasos sanguíneos, donde la levodopa aumenta el riesgo de efectos secundarios. Para determinar la dosis idónea de levodopa en una persona concreta, debe hallarse un equilibrio entre el control de la enfermedad y los efectos secundarios que pueden limitar la cantidad de levodopa que se tolera. Estos efectos secundarios son pues los náuseas, vómitos, mareo, movimientos involuntarios de la boca, la cara y las extremidades, pesadillas, alucinaciones y paranoia, cambios en la presión arterial, confusión, comportamiento obsesivo compulsivo o dificultad para controlar los impulsos. En ocasiones la levodopa es necesaria para mantener el movimiento, aunque esté causando alucinaciones, paranoia o confusión. Para controlar los efectos off durante un tiempo se puede escoger una de las siguientes opciones: tomar dosis más bajas con frecuencia,
cambiar a una forma de levodopa que se libere el torrente sanguíneo de forma más gradual. Entonces, pues cuando se considera la posibilidad de una intervención quirúrgica, se puede administrar una formulación de levodopa-carbidopa utilizando una bomba conectada a un tubo de alimentación insertado en el intestino delgado. Esta formulación se está estudiando como tratamiento para las personas que presentan síntomas graves que no remiten mediante tratamiento farmacológico y que no pueden tratarse con cirugía. Esta formulación parece reducir en gran medida los tiempos de inmovilidad y aumentar la calidad de vida. Los agonistas de la dopamina, que actúan como una sustancia, pueden ser útiles en cualquier etapa de la enfermedad. Entre estos factores se incluyen los siguientes: pramimexol y por vía oral, trigotonina o apomorfina. Los efectos secundarios se pueden limitar el uso de agonistas de la dopamina tomados por vía oral. Dado que la apomorfina es de acción rápida, se utilizan para revertir el periodo de inmovilidad de la levodopa, cuando es difícil iniciar el movimiento. Por lo tanto, pues este medicamento se considera como terapia de rescate. Se utiliza generalmente cuando la persona se queda inmóvil en un sitio sin poder pues levantarse o caminar. La rasaglina y la seleglina pertenecen a una clase de medicamentos llamados inhibidores de la monoaminoexodasa. Ralentiza la degradación de la levodopa en dopamina y en consecuencia prolongan la acción de la dopamina en el organismo. Estos medicamentos se pueden usar solos para posponer el uso del levodopa, pero a menudo se administran más tarde para complementar la administración del levodopa. En teoría, si se toman con ciertos alimentos, por ejemplo, algunos quesos, bebidas como el vino tinto o medicamentos, los inhibidores provocan un efecto secundario grave, conocido como crisis hipertensiva. Sin embargo, este efecto es poco probable en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, ya que las dosis administradas son bajas y el tipo de inhibidor utilizado, en especial la rasaglina, tiene menor probabilidad de causar dicho efecto. También se puede utilizar la estimulación cerebral profunda, que resulta beneficiosa para los afectados por movimiento involuntario y fluctuaciones típicas en la respuesta, lo que se conoce en inglés como efectos on-off, debido a la administración prolongada de levodopa. Se implementan o se implantan quirúrgicamente pequeños electrodos en la parte de los ganglios basales, que estos, pues, los electrodos envían pequeñas cantidades de electricidad al área específica de los ganglios basales responsables de los temblores. Se puede llevar a cabo una resonancia magnética nuclear o una tomografía computarizada para localizar los lugares específicos que se van a estimular. También se pueden utilizar otro tratamiento que se ha llevado a cabo son las células madre. El trasplante de células madre en el cerebro se consideró como un posible tratamiento para la enfermedad de Parkinson, pero se ha demostrado ineficaz y presenta efectos secundarios problemáticos. Se administran también antidepresivos para tratar la depresión en cuanto a la enfermedad de Parkinson. A veces se utilizan antidepresivos con efectos anticolinérgicos como amitriptilina. También pueden ayudar a disminuir el temblor. Sin embargo, existen otros muchos antidepresivos muy eficaces y que ocasionan muchos menos efectos secundarios. Entre estos antidepresivos se encuentran los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como fluoxetina, paroxetina, citalopram y escitalopram, y otros antidepresivos como venlaxatina, mirtazapina, seleglina y bupropión.
Con el tiempo, la mayoría de los efectos de la enfermedad de Parkinson están muy discapacitados e incluso inmóviles. Se pueden ser incapaz de comer hasta con ayuda. Se desarrolla demencia en aproximadamente un tercio de los casos. Dado que la deglución se vuelve cada vez más difícil, existe riesgo de muerte debido a neumonía por aspiración, que es una infección pulmonar causada por la inhalación de fluidos procedentes de la boca o del estómago. Para algunas personas, un centro de cuidados médicos pues es el mejor lugar para su atención. Las conclusiones a las que llegamos, como pudimos darnos cuenta, es una enfermedad muy demandante, como lo es también la enfermedad del Alzheimer, ya que las personas con esta enfermedad tienen que estar en vigilancia todo el tiempo, porque no llega en un momento a otro el temblor en las manos y partes del cuerpo. No pueden realizar sus actividades. Tampoco es de suma importancia que estén con alguna enfermera o familiar que se encargue de ellos al 100%. También debemos alimentarnos muy bien para que en el futuro, si nos llega a dar alguna enfermedad crónico-degenerativa, pues tengamos un sistema inmune que pueda resistir las enfermedades que podamos desencadenar. Estas son las referencias de donde sacamos toda la información. Espero que les haya servido mucho esta información y espero verlos muy pronto. Que tengan muy bonito día. Hasta luego.